Muy buenos días a todos, bienvenidos al seminario número 35, la terapia de red del Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica. Vamos a comenzar con pues ya estamos en la parte final para terminar el diplomado, nos faltan 5 más y concluimos la parte, digamos, de seminarios y quedaríamos pendiente con todo lo que puede desprenderse para elaboración de proyectos para participar en convocatorias de gestión de recursos, ¿no? Bueno, pues el tema de hoy es la terapia de red. Este acercamiento es bien interesante. Quien empieza a escribir sobre terapia de red, digamos que hace la propuesta originalmente, es Ross Speak. Y cómo lo descubre Ross Speaks es en estas reuniones en Estados Unidos y Canadá de la población migrante latina. Entonces, como ustedes saben, muchas veces pues hay hasta comunidades de base religiosas y se reúnen para ir a misa o para hacer oración los fines de semana después del trabajo y se juntan todos. Lo que observa ahí Ross Speaks es que cuando existe una comunidad con una cohesión fuerte, un sentido de pertenencia, una vinculación afectiva muy cercana y con esta idea de, en calidad de migrantes, pues poder refrescar un poquito, pues su cultura de pertenencia, sus lugares de origen, las familias que dejaron atrás, se vuelve algo que les resulta muy pues una convivencia muy esperada, muy querida, muy apreciada, porque es un vínculo con sus propias raíces, ¿no? Entonces, lo que observa ahí en ese contexto, los Speaks, es que había personas que padecían de esquizofrenia y en esos momentos, en la convivencia comunitaria, lograban estabilizarse. Es decir, la cercanía, el calor afectivo, la cultura compartida, la experiencia de migrantes y estar en otro lugar y revivir estas referencias culturales, les daba una parte emocionalmente muy fuerte de estabilidad, de resistencia también, y un calor afectivo que los mantenía bien, ¿no? Satisfechos con esa reunión y los cuadros esquizofrénicos lograban ser contenidos. Entonces dijo, pues hay que mirar aquí qué está pasando. Entonces vamos a ver cómo la terapia de red puede ser una metodología que nosotros implementemos con grupos naturales en la comunidad. Después de este análisis y este estudio que hace Ross Speaks y que continúa Carol Atanif, eh, podemos nosotros diseñar esta metodología para las intervenciones comunitarias? Bueno, en primer lugar, eh, decir, hay que diferenciar lo que es el tratamiento institucionalizado y el tratamiento no institucionalizado. Cuando hablamos del primero, nos referimos a todas las formas clásicas de intervención terapéutica con personas con farmacodependencia que tienen que ver con el internamiento o la intervención hospitalaria o la asistencia ambulatoria. Por el contrario, el tratamiento no institucionalizado de base comunitaria o en contextos no terapéuticos, eh, digamos que la intervención se realiza con la persona, su grupo y la manera en que piensan los grupos al respecto de un problema determinado, en este caso la farmacodependencia como representación social. Este concepto de representación social es fundamental para poder analizar el sujeto de intervención que es el grupo, que es la comunidad. Como ustedes saben, representación social deviene del concepto de conciencia colectiva que escribió Emilio Durkheim ya hace más de 100 años. Y él hablaba de que la conciencia colectiva es una forma de presión que se impone a las personas, al sujeto individual, y le determinan por esta pertenencia cultural a ciertas prácticas y comportamientos y conductas compartidas.
sistema de valores compartidos. Entonces, conciencia colectiva era esta forma en que lo cultural, lo colectivo se imponía sobre el sujeto y lo incluía en un guión comunitario de acuerdo a ese sistema de creencias compartidas. Esta idea de la conciencia social ha sido, tardamos mucho tiempo, hasta 1971, Sergei Moscovici cuestionó este planteamiento de Durkheim y él criticó principalmente esa imposición coercitiva de lo social por sobre lo individual. Él hace todo un viraje y dice, no es así, porque también hay una capacidad interpretativa de los sujetos y una modalidad específica de seguir eso social y eso colectivo. Entonces, él más bien dice, hay una relación dialéctica entre la conciencia colectiva y la conciencia individual y se influyen mutuamente. Es decir, los individuos pueden tener un impacto en el sistema de creencias compartida y modificarlo, o bien pueden crearse situaciones nuevas que la modifican y no necesariamente lo social determina lo individual. Nada más pensemos en la aparición de la pastilla de un día después, por ahí de los 70. Cambia toda la cultura al respecto de la sexualidad con la aparición de una pastilla. Ahora también hay personajes que han sido definitorios y que han promovido grandes cambios a nivel social. El movimiento gay en su momento también tuvo un alto impacto. Digamos que la contracultura, el rock, son elementos que también se imponen por sobre lo social y empiezan como una movilización pequeña, particular, y logran tener esos impactos y esos efectos en la cultura social, ¿no? Eh, Hablar de representación social, digamos que es una categoría más específica y más concreta de ideología. Ideología es muy abarcativo, es un concepto bastante amplio que nos impide cierta especificidad. Cuando nosotros hablamos de representación social, entonces es que podemos hablar de temas más específicos y concretos. Entonces tenemos representación social, y grabémoslo, es como formas de hacer y pensar colectivamente. Y regularmente creamos instituciones que hacen permanente esta manera de hacer y pensar. Por ejemplo, la iglesia o la institución del matrimonio. Todos estamos de acuerdo en cómo se empieza una relación, se formaliza y la manera en que esta formalidad puede darse a conocer a todo mundo, que puede ser a través del matrimonio legal, por la iglesia, por las tres leyes, ¿no? Pero así nos comportamos con respecto a muchos otros aspectos. ¿Cuál es la institución social que determina cómo se maneja el consumo de sustancias psicoactivas? No necesariamente necesitamos la formalización institucional como el matrimonio, pero por supuesto que las comunidades tienen una forma de hacer y pensar frente a los consumos de sustancias. A lo que estamos acostumbrados es que existe una representación estigmatizante de los consumidores de sustancias. Y luego esta representación está más orientada a vigilar y castigar como acto desviante a los consumidores de sustancias. Y las intervenciones luego tienen que ver como reconvenir a alguien que puede estar burlando la ley, transgrediendo o de poca responsabilidad y baja conciencia moral. Entonces, esta representación social impide que veamos que una persona puede estar bien enferma, con graves problemas emocionales y que lo que necesita es ayuda, no vigilancia y castigo. De esa forma es que la representación social puede ser determinante en cómo atendemos los riesgos en el consumo, los inicios en el consumo y las personas que desarrollan un cuadro de dependencia, ¿no? Entonces, la representación social es el objeto de intervención en las comunidades como parte del tratamiento no institucionalizado, es decir, de la clínica comunitaria.
Bueno, entonces la representación social es la institución de mediación entre personas con farmacodependencia y no farmacodependientes, y que como sabemos generalmente se expresa como mecanismo de exclusión y de marginación a través de procesos de estigmatización y etiquetamiento, así como de encierro, como le no decía, para un estado de sufrimiento, sino para vigilar y sino castigar para una conducta determinada. Un segundo. Ahí está. Esa es la primera hipótesis. La representación social como institución de mediación entre consumidores y no consumidores. Ahora, la terapia de red social y minorías activas, la terapia para incidir en las representaciones sociales con las redes, consiste en realizar diagnósticos comunitarios y de redes sociales para realizar intervenciones terapéuticas orientadas a realizar cambios en los sistemas relacionales y formas de establecimiento de los lazos de tal forma que proporcionen un mayor nivel de seguridad y bienestar tanto a farmacodependientes, personas con farmacodependencia, como a los no farmacodependientes. Entonces, se transforman las representaciones sociales, se producen cambios en los sistemas relacionales y la forma y el sentido del establecimiento de los lazos de las redes. Esa sería la propuesta de intervención con las redes. Minorías activas es un concepto bien interesante que también arma Moscovici. Moscovici es, digamos que el teórico de las representaciones sociales y las minorías activas, y hay un libro ahí que todos deberíamos de leer, yo lo tengo por aquí, y es una referencia muy importante para los que hacemos intervenciones a nivel comunitario y con estos enfoques antropológicos y de salud pública. Minoría activa es una característica muy particular porque en una comunidad regularmente quien tiene el poder son las mayorías o los representantes de las mayorías y que ya tienen poder y que lo reproducen en su quehacer cotidiano. Pero Moscovici dice, hay otro tipo de personajes con poder que no necesariamente provienen de las mayorías. Y él dice, hay minorías activas que tienen ciertas características de comportamiento que logran tener una fuerte incidencia e influencia en toda la comunidad. Y es lo que él llama minorías activas. ¿Cuáles son estas minorías activas? Pues son estos personajes que forman parte de la comunidad, que piensan diferente a ese conjunto de representaciones sociales que, digamos, todos comparten y se mueven como en una oposición, pero su oposición es un comportamiento persistente, una insistencia en una mirada diferente de los fenómenos sociales y siempre están en acción. Entonces se vuelven en un sujeto de referencia de la misma comunidad que plantea ciertos cambios al status quo a partir de su propia representación social. Si ustedes ubican, por ejemplo, es bien interesante si miramos una comunidad. Los líderes, siempre decimos, para ir a hacer una intervención comunitaria hay que buscar a los líderes para ponernos de acuerdo con ellos y poder generar procesos de intervención y de prevención a las adicciones. Eso hay que cuestionarlo, porque si los problemas tal como están armados se sostienen a partir de una dinámica comunitaria establecida y los personajes que representan esa dinámica comunitaria establecida, pues son los líderes. Es decir, nosotros, si decimos que hay problemas y tienen que modificarse cosas, estamos cuestionando a los líderes comunitarios como representantes del status quo. Por lo tanto, si nosotros queremos un cambio, se logra una perturbación justamente cuestionando el funcionamiento de los líderes de la comunidad. Muchas veces tenemos que recurrir a un liderazgo secundario con una propuesta diferente, pero más adecuada para la prevención. Y se trata entonces de un choque, de crear un conflicto dentro de la comunidad. Y esto es lo que logran las minorías activas.
Como ustedes verán, muchas veces el trabajo comunitario en la relación de las alcaldías, de los municipios con los ciudadanos, tiene que ver con una práctica donde se llevan recursos a las comunidades, pero en un proceso de intercambio en el cual las comunidades de alguna manera eh, establecen un fin electoral. Y cuando es esta relación de mutua conveniencia, pues ahí tenemos un vínculo que justamente no va a producir un cambio, al contrario, va a estabilizar las condiciones actuales en las cuales estamos presentes. Para generar un cambio, tendría que modificarse el entramado relacional de la comunidad y las representaciones sociales. Es una propuesta muy ambiciosa, ¿eh? Es decir, ¿cómo logras tú hacer una intervención que modifique las formas de pensamiento de la comunidad, su forma de organización y el sentido de sus acciones, más allá de un fin político? Entonces, minorías activas es algo que nosotros tenemos que tener siempre presente en una comunidad como la posibilidad de cambio, ¿no? En esto que llamamos clínica comunitaria. Ahora, el fenómeno de las adicciones es estructural al funcionamiento de nuestra sociedad. No existe en comunidades libres de drogas. No es eliminable. De la misma forma en que no es posible desaparecer el crimen o la prostitución. La percepción social de amenaza de la farmacodependencia sitúa el fenómeno como conducta desviante, que a su vez le da sentido a estos mecanismos de exclusión mismos del sistema. En este sentido, la conducta desviada como fenómeno colectivo es principalmente una construcción social. Cada que decimos que es una construcción social, quiere decir que podemos deconstruir esos fenómenos. Es decir, así como se construye esta representación estigmatizante de la farmacodependencia, es posible crear otra representación alternativa que esté más en el sentido de los cuidados y la ayuda de las personas que viven cierta problemática. El lugar de transformación y mantenimiento del campo es la comunidad de pertenencia entonces. El sujeto comunidad, pero nosotros lo vemos como un lente de esa comunidad, es un entramado de relaciones, es un conjunto de vínculos y tiene ciertas características. Eso lo podríamos llamar densidad en una comunidad, densidad de lazos, de vínculos. Y como saben, siempre se concentran y hay clústeres, es decir, dentro de la comunidad hay un conjunto de vínculos que definen un grupo. Eso se llama clúster. Y los grupos dentro de una comunidad por lo regular tienen un líder. El líder hay que entenderlo como el portavoz del grupo, porque un líder solamente lo puede ser si tiene el respaldo de la base comunitaria, es decir, de un grupo. Vean, aquí es bien interesante porque si nosotros detectamos un conjunto de líderes en una comunidad e identificamos la representación social que tienen esos líderes, nosotros vamos a estar muy cerca de conocer y comprender la forma de pensamiento colectivo de esa comunidad, que no es una sola representación uniforme y homogénea. Son diferentes representaciones en relación a partir de los portavoces de los grupos. Si nosotros conocemos la red de líderes de una comunidad y sus representaciones sociales, vamos a ver qué dinámica de las diferentes representaciones sociales con respecto a algo hay en una comunidad. Eso es interesantísimo. Esa es una manera de hacer diagnóstico comunitario. Y si hacemos una etnografía con esta finalidad, entonces nosotros tendríamos que ir a una comunidad, identificar a los líderes, hacerles entrevistas a los líderes, saber cómo piensan con respecto a algo, puede ser lo que quiera, la violencia, la sexualidad, la inclusión, el gen, la perspectiva de género, lo que quieran. Y va a expresar su representación social. Y la representación social como líder es la representación social de un grupo. Después nosotros vemos cómo se relaciona su visión de las cosas con el otro grupo de enfrente. En una comunidad de 10,000 habitantes, por lo regular tenemos 10 líderes. Entonces vemos cuál es la dinámica interactiva entre diferentes representaciones sociales.
Si la representación social que establece un líder, que es el que tiene más arrastre comunitario, esa representación social es evaluada y parece inadecuada para poder ayudar a las personas con consumo, porque es más de vigilar y castigar, el objetivo de una intervención comunitaria tiene que ser ampliar y complejizar la representación social de ese liderazgo. En eso se convierte la intervención comunitaria. Si se modifica esa representación social, es posible que se modifique la manera de acción e intervención de la misma comunidad con quienes padecen ese problema. Pongo un ejemplo. En la secundaria donde un tiempo trabajó Noemí, bueno, muchos años trabajó Noemí en esa secundaria, había un director. El director decía que los usuarios de sustancias eran las manzanas podridas de la comunidad. Y mientras más lejos, mejor, porque entonces hay un contagio epidémico del mal a partir de los usuarios de sustancias. Lo que sucedió en una ocasión es que en la madrugada de un fin de semana estaban asaltando la escuela y parece que se querían llevar todos los equipos de cómputo. Quienes primero se dan cuenta de que están robando la escuela, pues es la misma pandilla que consume sustancias y que es mal vista por este director, pero es la secundaria de la comunidad. Entonces hay una reacción inmediata y se corre la voz, están robando la escuela, y los primeros que salen y dan la cara es el grupo de esta pandilla que les llamaban los cerebros destruidos. Entonces los cerebros destruidos inmediatamente se posiciona, defiende la escuela y hace correr a los ladrones. Acto seguido, al otro día, al empezar las clases, se dan cuenta de todo lo que sucedió y todo el mundo tiene la información de que los cerebros destruidos ahuyentaron a los ladrones y pudieron defender su secundaria. Hay una modificación por parte del director de ver a los cerebros destruidos y les agradece. Nosotros estábamos haciendo trabajo comunitario y, no, y como analizando esta situación, lo que hicimos, pues facilitemos un encuentro entre el director y los cerebros destruidos. Y lo hicimos y les agradece y los ve de manera diferente ahora, ¿no? Acto seguido, como la intervención que nosotros promovíamos, tuvo que ver con que los cerebros destruidos pudieran tener una actividad con los alumnos a la hora del recreo. Y básicamente eran hacer cascaritas de fútbol. Y ya estaban de otra manera, los cerebros destruidos estaban dentro de la escuela, compartiendo con la comunidad de alumnos, con los maestros, los docentes, los administrativos y el director. Y se hizo otro sentido de la convivencia. Obviamente, esto no es suficiente para modificar toda una representación social. Tiene que haber una serie de impactos en el mismo sentido que a la larga y gradualmente vayan modificando nuestra imagen y sentido de la institución consumo de sustancias. Pues bueno, esa es la idea de la intervención y vean qué importante. En este caso, el director de la secundaria es un líder de la comunidad formal, por lo tanto es el portavoz de un grupo y de una parte de la ideología. Lo que pensaba en un primer momento no era conveniente para poder promover procesos de prevención y de ayuda a las personas con consumo. Esta posible modificación o incipiente nos da una mejor perspectiva y en eso consiste la intervención comunitaria. Y me gustaría agregar, Simón, que Ajá. esto tuvo un impacto también en el trabajo con los chavos dentro de la escuela. Esta escuela se forma inicialmente con población rechazada de otras escuelas y había chicos que traían broncas con la ley, habían sido excluidos como ya lo digo, de otras escuelas, traían broncas con la familia. Y el director, en esta posibilidad de ir cambiando sus representaciones sociales, crea un grupo llamado Los Hombres G, el grupo G, con chavos que tenían la mayor cantidad de problemáticas. Esto se puede leer desde muchos lugares, pero quiero señalar lo siguiente. A esos chavitos llegaban a la escuela y se los llevaban a correr a la barranca, a hacer ejercicio, ¿no? Y terminando de hacer su ejercicio, regresaban y la cooperativa les daba una torta y un Boeing.
y después ya entraban a clases. Entonces, son situaciones, quizá pequeños fenómenos que van cambiando situaciones grandes, ¿no? Sí, 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 sí. No, y hay otras cosas que pasaron ahí que después les cuento. Entonces, en una comunidad, fíjense, la prevención solamente va a funcionar si le hace sentido a la comunidad. Si nosotros llegamos con una propuesta de fuera, como en su tiempo Felipe Calderón llegó a Ciudad Juárez a decirle, esta situación de violencia la vamos a arreglar de esta otra manera, las cosas no funcionan así. Afortunadamente, la respuesta que tuvo Felipe Calderón fue la respuesta Juárez de decirle, no, nunca más una alternativa y una solución sin los juarenses. Muy digna la respuesta de la comunidad de Ciudad Juárez. Pero eso es en todas las comunidades, porque si la comunidad no entiende lo que dice el otro y que menciona como problemas y formas de cambio o de intervención, pues ¿por qué ha de seguirlo? Lo que tiene la prevención es local en este sentido, porque ¿quién previene y de qué se previene? Pues es la misma gente de la comunidad la que percibe los problemas y quiere que estos se controlen, se reduzcan en la medida de lo posible y estar menos afectados, porque las consecuencias de sus efectos son ellos quienes las viven. Entonces, el primer interesado en que haya una acción eficaz con respecto a las amenazas percibidas por la misma comunidad son ellos. Esto no lo puede hacer alguien de fuera. Por eso el sentido participativo. Yo voy a una comunidad y junto con ellos discutimos, reflexionamos sobre los problemas y determinamos las prioridades y las posibilidades de cambio. Solamente así funciona la prevención comunitaria. Olvidémonos de esos esquemas anacrónicos y simplificadores que consisten en ir a dar información sobre el tipo de drogas y las consecuencias en el sistema nervioso central. Nada más simplificado que pensar que la información disuada a las personas del consumo. Eso no es cierto, está comprobado, lo hemos verificado 1000 veces y no podemos insistir en una práctica que en vez de prevenir, consolida la presencia imaginaria de las drogas, ¿no? Bueno, entonces tiene que tener sentido para la comunidad para que la prevención pueda ser efectiva. Ahora, la promoción de la seguridad y el trabajo de prevención es para beneficio de todos, no nada más para las personas que tienen el problema del consumo. Porque alguien que tiene una tienda, que tiene un negocio, si sabe que una persona va a rehabilitación o no está nada más parado en la esquina peleando con los transeúntes, por supuesto que le afecta de alguna manera su propio negocio. Si las condiciones de seguridad aumentan, aumenta también su seguridad del negocio, aumenta también el objetivo de que los espacios educativos funcionen mejor. Todos ganamos cuando controlamos los problemas, no nada más las personas usuarias de sustancias. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Por lo tanto, se trata de vislumbrar beneficios comunitarios a partir de las intervenciones bajo el pretexto o el foco del consumo de sustancias. Como verán, aquí no es una relación médico-enfermo, ¿no? Es una comunidad que se protege. Bueno, entonces, prevenir significa realizar acciones o sistemas de acciones. Esa es la diferencia entre una acción aislada y una estrategia. La estrategia es un conjunto de acciones. La prevención no puede ser un acto aislado nunca, o una campaña nunca, o una sola intervención nunca, o un documento de las características de las sustancias no. Tiene que ser un conjunto de acciones que tienen que ver con intervenciones psicosociales, con la intervención situacional y el diseño urbano de las comunidades, evitar las oportunidades de la violencia y el consumo de sustancias, con la forma de organización comunitaria, si existe o no existe, si faltan capacidades, todo ese conjunto es la prevención comunitaria. Y nunca hay que permitir reducir la complejidad de lo que significa prevenir en una comunidad.
Entonces, las situaciones de conflicto y de sufrimiento está ligada a las representaciones sociales que los farmacodependientes y no farmacodependientes producen. Aquí se trata entonces de cómo tenemos una visión sistémica, ¿no? Entonces, como verán, la idea no solamente es pensar en que los usuarios de sustancias dejen de hacerlo, se trata de construir una seguridad para todos. Ahora vamos a ver cómo intervenimos con las representaciones sociales. Este es el cuadro de Guernica de Picasso. ¿Sí conocen la historia de este cuadro? La pinta Picasso eh, y fue justamente cuando los republicanos perdieron la batalla con los fascistas. Y cuando pinta el cuadro de Guernica, Picasso dice, este cuadro tiene que salir de este país y solamente va a regresar, va a estar itinerante en museos por todo el mundo y solamente va a regresar, me parece que era Barcelona, solamente va a regresar a Barcelona cuando regrese la República. Fue muy interesante este cuadro. Bueno, la terapia de red. ¿Cuál es el objetivo de la terapia de red? Redefinir los síntomas. Acuérdense esta idea de síntoma que tenemos. El síntoma es una forma de expresión de un conjunto de problemas y causas de mayor profundidad. Y estamos hablando a nivel psicológico y a nivel interactivo de las comunidades. Entonces, resolver el síntoma no es suficiente. Tenemos que resolver las causas que producen el síntoma, ¿no? Entonces, la idea de la terapia de red es justamente poder redefinir primero los síntomas, no nada más como esa superficie que buscamos transformar, sino todas las causas que lo sostienen. Y la propuesta es modificar la representación social de la persona presentada como enferma y también el modelo del terapeuta como curador. Aquí pensamos que justamente esto que descubre Ross Speaks es cómo la comunidad con sus cualidades de convivencia, de acompañamiento, de compartir, de tener una cultura, un conjunto de valores, es un elemento contenedor y es un elemento de una convivencia más plena. Entonces, la representación social puede tender hacia ese esquema. En vez de ser un sistema relacional afectado que produce enfermedad, puede ser un sistema relacional curador. Lo interesante, ¿no? Ya no estamos hablando de la enfermedad encarnada en un sujeto, estamos hablando de las patologías puestas en los sistemas interaccionales a partir de las representaciones sociales. Entonces, ¿cómo curas un entramado relacional? Es importante para una terapia de red no abordar toda la complejidad de todos los problemas de la comunidad. Es conveniente redefinir la situación en uno o dos problemas y centrarnos en esa reflexión y cómo podemos hacer para resolver esos problemas. Esto quiere decir que en una comunidad ya hay un grupo de personas afectados por ese problema y que se pueden reunir y tienen el interés de que se modifiquen las condiciones. Entonces, tienes una red de la comunidad, una red social que está interesada en que sucedan algunos cambios. Bueno. La idea es que entonces esta red pueda movilizarse para resolver problemas y producir modificaciones estables en la representación, que tiene que ver con la estructura simbólica y el estilo de vida. Si cambia la forma de ser en el mundo de la red, cambia necesariamente la forma de ser en el mundo de cada uno de sus nodos y las personas aquejadas por un problema concreto. El cambio de la red implica el cambio de las interconexiones y de su sentido, y son estas las que significan y dan significado a los nodos. No puede existir una red sin representación. Entonces, hay que identificarla, cuál es la representación y qué cambios amerita para poder mejorar las condiciones de esa red. Como sabemos,
Muchas veces los usuarios funcionan como chivos expiatorios. Entonces, el sistema necesita de chivos expiatorios definidos como enfermos para definirse a sí misma como sana, ¿no? Si yo señalo la enfermedad, quiere decir que estoy distinguiendo a los sanos de los enfermos. Por eso, si alguien abandona su papel de chivo expiatorio, frecuentemente es reemplazado por otro. Aquí la idea es de que los chivos expiatorios sean representaciones simbólicas y no personas de carne y hueso que sufran la exclusión y el etiquetamiento. El efecto de red tiene que crear esas nuevas interconexiones y estos nuevos sentidos. No tenemos que sacrificar a las personas de carne y hueso que consumen sustancias y ponerlos como la bolsa de problemas en los cuales la comunidad proyecta todo de sí para presentarse como una comunidad sana. Entonces, el tratamiento va dirigido a las redes de los usuarios de sustancias principalmente. Entonces, imagínense cuántas personas conoce un usuario de sustancias. Pues está por lo menos su familia, que una familia nuclear de 5 integrantes, pero hay otros parientes, hay familia extensa que puede subir a 30 y están los grupos de amigos que puede subir a 50. Una red más o menos común está constituida de 80 nodos. Ponle que de esos 80, de esas personas cercanas, tú juntas a 15. Entonces, esos 15 van a ser los más interesados en una situación problemática y dispuestos a hacer algo al respecto. Entonces, esa es la red subjetiva del usuario de sustancias que hay que juntarlos y hacer este clúster de red, este conjunto de vínculos que vamos a tratar de implementar una serie de modificaciones que transformen los vínculos de esa misma red. Entonces, el tratamiento comunitario, pues por supuesto, tiene que vislumbrar acciones que tengan que ver con la prevención, no solamente para el usuario, sino para toda la red, en su caso de reducción de daño, y cuando sea posible, vean cómo están los objetivos, ¿eh? Primero, prevenir, ¿no? Es decir, evitar que más personas se agreguen en una situación problemática de consumo. Los que consumen, reducir los daños en la medida de lo posible, acercándose y vinculándose con los usuarios para poder crear un contexto y un entorno de contención. Y después, si de alguna manera estas intervenciones redundaron en una demanda de tratamiento especializado, pues podemos pasar al siguiente paso e incorporarlo en un programa bien estructurado, en una comunidad terapéutica, programas de cuarto y quinto paso, imagínense, hacer una combinación de tratamientos especializados con internamiento, acciones de cuarto y quinto paso, otro tipo de programas como actividades artísticas, culturales y deportivas para crear otras dinámicas de interacción entre los jóvenes, pues eso sería un programa. Regularmente cuando hablamos del trabajo de prevención en una comunidad, presentamos o postulamos una actividad, no tiene que ser un conjunto de acciones. Y aquí estamos nombrando ese conjunto de acciones. Entonces, la intervención en la comunidad también consiste en identificar o construir el desarrollo de una minoría activa. Es decir, ¿quién es el representante de la comunidad que puede postularse como aliado terapéutico, que quede como una persona que consistentemente está pendiente y actuando para mantener estas acciones de prevención? Y esa es la minoría activa. Entonces, es fabuloso pensar que la terapia de red pueda servir para construir minorías activas que serían como los acompañantes locales de la comunidad para las personas que pueden tener cierta dificultad con el consumo o una situación de dependencia. Vean qué cosa, ¿eh? Es crear recursos locales para el acompañamiento terapéutico. La terapia de red tiene diferentes fases, ¿no? Es bien interesante porque si nosotros vemos el esquema de la terapia de red con su inicio de tribalización,
polarización, movilización, depresión, apertura hacia la acción autónoma, agotamiento y entusiasmo, y después otra vez empezamos con la tribalización. Esto es un esquema de producción de conocimiento bajo experiencias prácticas de prevención. ¿Qué quiere decir? Entonces, vamos a cada una de las fases. La polarización, bueno, la tribalización. La tribalización es ese sentimiento de poder que da la pertenencia a una comunidad, la tribu. O sea, siempre eh, sentirse en comunidad trasciende y da mayor seguridad que el sentirse solo. Somos seres gregarios y la vida comunitaria nos da un despliegue mayor donde la vida adquiere una vitalidad en estos espacios, en estas interacciones que nos dan sentido. De hecho, la comunidad, junto con las familias y las redes de pertenencia, es el círculo interactivo que de alguna manera nos determina y nosotros lo determinamos en esta operación dialéctica en sus formas de funcionamiento y de sentido, ¿no? La experiencia de ser comunidad, y eso lo hemos visto mucho en el tema de adicciones, es un atributo que puede ser terapéuticamente muy poderoso. Ya vimos que los procesos individuales de tratamiento a las adicciones no funcionan en su mayoría, que el consultorio bipersonal no es una alternativa para el tratamiento de las adicciones, que son los dispositivos comunitarios los que proveen las condiciones para sostener los procesos de cambio. Entonces, es esa fuerza tribal a la que nos estamos refiriendo. La tribu, la comunidad, nos dota y suple la vulnerabilidad individual y el contexto comunitario nos permite sentirnos en otras condiciones con mayor ventaja. Cuando los dispositivos están construidos ex profeso para generar esta contención, entonces la tribu puede tener un fuerte sentido terapéutico. Bueno, es como incorporar a estos grupos, a estas tribus, una forma de pensamiento dialéctico. Entonces, polarizar es bien sencillo, pero significa abordar desde diferentes aspectos un problema determinado. Si ustedes hablan de identidad sexual, de perspectiva de género, pues basta saber la opinión de hombres y la opinión de mujeres y población diversa para tener esta polarización. O si ponemos a hablar adultos con adolescentes, se va a dar una polarización. Si ponemos a hablar hijos contra padres, se da una polarización. Polarizar es este principio dialéctico del ser y la nada. Entonces, solamente una perspectiva de adultocéntrica, por ejemplo, pues hay que confrontarla con lo no adultocéntrico, que serían los menores, la tercera edad, las personas más maduras, los ancianos, que también tienen una visión y seguramente diferente de las cosas con respecto a los adultos que tienen el poder en una comunidad. Producir una polarización no es ponerlos a pelear. Una polarización es revisar elementos contradictorios de un mismo fenómeno para poder tener aprendizajes de ambos aspectos y poder tener un resumen, una mayor complejidad de la percepción de los problemas, es decir, una síntesis. Es esta dialéctica marxista, a mí me gusta más la hegeliana, pero eh, 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 la lucha de contrarios nos produce una visión más compleja y permite una síntesis a más abarcadora y más compleja y completa de cierta lectura de los fenómenos de la realidad, ¿no? Entonces, la polarización es poder crear dinámicas reflexivas en la comunidad para abordar los problemas desde una perspectiva más allá de la subjetividad. Vean que es hermosa de estas frases. Cómo una comunidad crea capacidades reflexivas más allá de la subjetividad individual. Ya que se polariza un grupo a una red, la idea es que llegue
a una versión más completa de su interpretación de los problemas, lo que le va a permitir poder proyectar una movilización para encontrar soluciones a los problemas identificados. Entonces, por eso llamamos movilización. Ahora, de la polarización a la movilización no quiere decir que ya esté dada una capacidad infalible para hacer una buena interpretación de la realidad y sus problemas. Podemos equivocarnos y seguramente así va a suceder. Entonces, la movilización que se realiza para resolver los problemas es un ajuste necesario para entender que la realidad va más allá de nuestras manos y que nuestra respuesta idealmente pensada no es factible en los términos en lo que imaginamos y proyectamos. Entonces, la movilización es un ajuste que nos dice en términos reales hasta dónde llega nuestra percepción, nuestra lectura y nuestra intervención sobre los problemas. Nosotros pensamos, por ejemplo, si alguien se propone, aquí va a desaparecer el número de personas con consumo, no va a existir ninguno, vamos a ser tan eficientes y eficaces que no va a haber más consumidores en este barrio de Cuautepec. Y después nos movilizamos igual, ¿no? Pues no es cierto, al contrario, hay más desfachatez y se ven y se plantan en Reforma a consumir y que les dé el hornazo a todos los niños que pasan por Reforma. Ah, bueno, entonces nuestra movilización no era tan, no resultó tan efectiva como imaginamos. Eso genera depresión. Y es una depresión lógica en este proceso, porque regularmente ser muy certeros en una lectura de la realidad y hacer las acciones necesarias para transformar esos problemas, siempre no dependen solamente de nuestras manos, están en las manos de muchos factores, como lo hemos visto, ¿no? Incluso factores supracomunitarios, ideológicos, políticos, etcétera. Entonces, nunca tenemos del todo, este, en las manos la posibilidad de la solución. Por lo tanto, lo que planteamos como objetivo siempre va a ser necesidad de poder hacer un buen cálculo y poner objetivos que sean viables, que puedan ser alcanzables. Y aún así, siempre mantener un rango de no llegar ahí para saber que nuestro objetivo se cumplió en la medida que lo planeamos. Y lo más seguro es que no vamos a llegar a la parte ideal de lo que nosotros imaginamos. Por lo tanto, es ineludible una fase depresiva. Sí, no llegamos, no la hicimos. Yo en una comunidad me reuní con estos líderes de la comunidad que hacíamos prevención y entonces había cierto cansancio, decir, bueno, ¿qué nos falta hacer? ¿En qué nos hemos equivocado? Hemos hecho esto, hemos hecho lucha libre, hemos hecho cascaritas de fútbol en la escuela, pero las cosas siguen igual. Entonces, cuando me plantean esto, yo dije, sí, sí, no hemos logrado mucho. Y valdría la pena pensar si podemos seguir o dejamos las cosas, porque si nuestro esfuerzo no hace ninguna diferencia, pues ¿para qué nos estamos agotando en cosas inútiles? Entonces esa fue una intervención paradójica, ¿no? Es una situación, un momento depresivo, donde yo lo que hago es bajar más todavía esa depresión. Pues ya, dejemos, pues, sí, no vale la pena estar haciendo todo esto porque no estamos logrando un cambio. Y hay una reacción inmediata del grupo. Bueno, en la lucha la gente se la pasó muy bien esa tarde, ¿eh? Les gustó mucho y fue la primera vez que hacemos un evento comunitario de diversión. Ah, y también se acuerdan que cuando se hizo esta bronca, que iba a haber una trifulca entre los alumnos de la secundaria y que se iban a pelear todos a la salida, porque aparte la promovieron. Y no se pelearon, ¿por qué? Pues porque nosotros les dijimos a los papás que fueran. Y los hijos, para evitar que su papá estuviera en medio de la trifulca, pues dijeron, no, pues mejor ahí la dejamos. Y justamente se pudo evitar que se pelearan, ¿no? Que se pelearan, quién sabe bajo qué consecuencias. Y empezaron, no, sí, y también que este chavo
que consume mucho y que su mamá está ciega, pues ya está en un centro de tratamiento. Entonces empieza de la depresión otra vez a reorganizarse y desbloquearse. Y entonces concluye el grupo, no, no, sí, vamos a echarle ganas, vamos a seguir, no podemos doblar las manos, vamos adelante. Hay un desbloqueo de la depresión. Incluso cuando termina una movilización y se da este momento de euforia, acuérdense lo maníaco depresivo. Creamos momentos eufóricos para no conectarnos con la desilusión de la depresión. Entonces, la euforia, vean cómo se van concatenando las diferentes fases y tienen mucha razón de ser, que el movimiento hacia la fase eufórica es una manera de decir, a ver, no hay que deprimirse así, no nos conviene. Entonces, también es un movimiento de ilusión. La euforia es cuando magnificamos nosotros toda nuestra fuerza, nuestro poder y las actividades que realizamos. Y la euforia permite renovar las fuerzas de cohesión y pertenencia tribal. Por eso es retribalización. Y si esto después lo vemos como una espiral ascendente, entonces se va construyendo conocimiento, vamos viviendo las diferentes fases de la terapia, eh, podemos entender la fase depresiva cuando nos bloqueamos, incluso tener conocimiento de que la euforia hay que tener cuidado porque no hay que echar las campanas al vuelo, pero hay que ser persistentes en el trabajo y hay que volver a planear acciones y se vuelven en una espiral ascendente de construcción de conocimiento y habilidades para el manejo de problemas en la comunidad. Vean, ¿no? Qué interesante todo este asunto. Estas fases de la terapia de red podemos nosotros aplicarlas en la comunidad. Entonces puede partir de un problema percibido colectivamente. Y entonces la violencia hacia las mujeres, órale, hablemos de eso. Y hay que conjuntar, hay que convocar a la red que ese problema logra juntar, ¿no? O bien puede ser una persona con uso de sustancias y convocamos a su red para poder pensar junto con la red y desarrollar este proceso de la terapia de red. Esa es otra manera. Podemos ver cómo en la secundaria, con el director, con los docentes, con la sociedad de padres de familia, construimos posibilidades para resolver el que los alumnos se inicien en el consumo. Esa es otra terapia de red. Y como ven, podemos experimentar diferentes intervenciones y así será entonces la intervención comunitaria con este enfoque. Vean, es hacer junto con la comunidad, pensar juntos con la comunidad, vivir un proceso en fases del tratamiento de los problemas para ir construyendo conocimientos y capacidades al respecto de los problemas que nos aquejan. Esa es en síntesis la terapia de red. Pues en general es esto. Voy a dejar de compartir ah, y vamos a comentarios.